Un curso de milagros, libro de ejercicios, lección 251, que abre con el cuarto interrogante. ¿Qué es el pecado? 1. El pecado es demencia, es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, que iban a querer contemplar los que están libres de pecado. ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad sólo se compone de conocimiento y de nada más. 2. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar. Mas el objetivo por el que lucha puede cambiar, y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. 3. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real lo es. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte, y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama, y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. 4. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a verse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. 5. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Hoy quizá. El pecado no existe, la creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección 251, que abre con el cuarto interrogante. ¿Qué es el pecado? Y comienza Ken. Este resumen hace referencia al anterior. Recuerdo qué es el mundo, así como al siguiente, qué es el cuerpo. Todos ellos discuten el origen y el propósito del cuerpo. Comienzo en el párrafo 1. El pecado
es demencia, es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Ken comenta: hemos discutido muchas veces cómo el ego usa el pecado como el primer paso en su intento de protegerse. Después de que el hijo eligió la separación de mente como su realidad y convirtió la expiación en ilusión, el ego se aseguró de que nunca cambiaría de mentalidad al hacerlo insensato, es decir, sin mente. Para lograr su objetivo, el ego convenció al hijo de que su separación era un pecado deplorable que merecía castigo. Por lo tanto, el hijo concluyó que su mente era un lugar peligroso y permanecer allí significaba la segura aniquilación a manos de un Dios vengativo. Su única opción era dejar la mente a través de la proyección e inventar un mundo y un cuerpo. Por lo tanto, el pecado es el primer paso en el plan del ego para defender un pensamiento de mente y proteger las ilusiones contra la verdad. Recordemos, y se refiere a un pasaje del capítulo 19, sección segunda. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad, y es esta doctrina la que sustituye la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? Continúo en el párrafo 1. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. Quien comenta: la verdad está en la mente correcta, el hogar del principio de expiación del Espíritu Santo. Sin embargo, en su locura el Hijo de Dios solo ve el hecho de haber ganado su individualidad al pecar contra su Padre. La proyección de este pecado da como resultado un mundo y un cuerpo con un aparato sensorial que percibe el pecado a su alrededor, pero nunca dentro de la mente misma. Y continúo en el párrafo 1. El pecado dotó al cuerpo con ojos. Continúa Ken. Esto se remonta a las declaraciones de la lección 161 que decía: así fue como surgió lo concreto, y el odio es algo concreto. Un mundo perceptivo de específicos se fabricó para satisfacer la necesidad del ego de ver el objeto de pecado fuera de la mente en un cuerpo, percibido por ojos específicamente hechos para verlo allí y no en la mente. El lector puede recordar este pasaje sobre el papel de la culpa en hacer el cuerpo para ocultar su presencia en la mente. El punto es el mismo que aquí en el libro de ejercicios, pero con el pecado como tema. Y paso a leer un pasaje del capítulo 18, sección 9. Ahí, refiriéndose en el mundo, se encuentran todas las ilusiones que se concibieron con el propósito de conservar la culpabilidad, de modo que el mundo pudiese alzarse desde ella y mantenerla oculta. Su sombra se eleva hasta la superficie, su intensidad, no obstante, está velada tras pesados cortinajes y se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarla. El cuerpo es incapaz de ver esto, pues surgió de ello para ofrecerle protección, la cual depende de que eso no se vea. Los ojos del cuerpo nunca lo verán, pero verán lo que dicta. Acaba Ken
Por lo tanto, el pecado y la culpa operan para mantener la mente oculta detrás de los órganos sensoriales del cuerpo, que solo pueden mirar hacia afuera, pero nunca hacia adentro. Continuó en el párrafo 1. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Ken comenta, cuando estamos en casa, en Dios, despiertos como espíritu, estamos en un estado no dualista. No hay sujeto u objeto y no es necesario proteger nuestra identidad inventando un cuerpo para ver el pecado. Esto asegura que la existencia ilusoria del ego nunca sea reconocida como tal. Así, la percepción juega un papel importante en la estrategia del ego para aprisionar al hijo en el pecado. Sin embargo, cuando el pecado ha desaparecido, ¿qué necesidad hay de percepción? No hay nada que ver y nada con que ver. El mundo de la separación desaparece, primero en la percepción verdadera de intereses compartidos, la faz inocente de Cristo, y luego, más allá de esta más santa de las percepciones, en la presencia de Dios. Y paso a leer otro pasaje del capítulo 26, sección 4. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad, pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejar a unos de otros. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante, en jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido aparte y separado. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar a su Padre tal como éste realmente es? Y paso a acabar el párrafo 1. Usar los sentidos es no saber, y la verdad sólo se compone de conocimiento y de nada más. Ken comenta, la palabra sentidos se refiere a nuestros órganos sensoriales. La percepción, sensorialidad, es lo opuesto al conocimiento, ya que son estados mutuamente excluyentes. El primero es el hogar de la separación y del juicio. El segundo es el hogar de la unicidad y la integridad. Paso a leer ahora un pasaje del capítulo 3, sección 5. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad sólo se puede conocer. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Paso al párrafo 2. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Ken añade, la mente fabricó el cuerpo específicamente para engañar al Hijo de Dios acerca de su identidad, y dentro de sus límites la mente es, de hecho, rehén.
rehén sin apertura a la verdad de la realidad del Hijo. Ahora solo conoce el cuerpo, su hogar moribundo en el mundo. Y así vas a leer un pasaje del capítulo 20, sección 6. El cuerpo es el ídolo del ego, la creencia en el pecado hecha carne y luego proyectada afuera. Esto produce lo que parece ser una muralla de carne alrededor de la mente, que la mantiene prisionera en un diminuto confín de espacio y tiempo hasta que llegue la muerte, y disponiendo de un solo instante en el que suspirar, sufrir y morir en honor de su amo. Continúa en el párrafo 2. Su propósito es luchar. ¿Quién aporta por luchar? Jesús. Se refiere a que el cuerpo tiene que estar haciendo algo para preservar su propia existencia. Piénsalo por un momento. El cuerpo está continuamente activo, incluso si tiene la ilusión de que tu cuerpo está quieto, aún sus pulmones respiran y su corazón bombea. Sin embargo, sabemos que no es el cuerpo el que está activo, sino la mente, que programa el comportamiento del cuerpo como parte de la estrategia del ego para mantener al Hijo de Dios insensato. El cuerpo está dirigido a buscar externamente soluciones a sus problemas, la máxima del ego de buscar pero no hallar, mientras el verdadero problema y solución descansan silenciosamente en su interior, donde no pueden ser hallados. Continúo en el párrafo 2, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar, y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Quien comenta, en otras palabras, el ego fabricó el cuerpo para asesinar, pero el Espíritu Santo lo usa como un salón de clases para enseñarnos a recordar que no hay muerte y que el Hijo de Dios es eterno, en lugar de hacer que el cuerpo busque y nunca halle. El propósito de la lucha del ego, el Espíritu Santo, le enseña a la mente a reclamar su poder y buscar solo donde realmente pueda hallar. Así el objetivo por el que lucha puede cambiar de la separación y el ataque a la unión y la curación. Paso a leer un pasaje del capítulo 8, sección 7. Si usas el cuerpo para atacar, éste se convierte en algo perjudicial para ti. Si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos para enseñarles, a través del mismo cuerpo, que eso no es verdad, entenderás el poder de la mente que reside en ti. Si usas el cuerpo con este fin y solo con este fin, no lo podrás usar para atacar. El Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú, porque sabe que la única realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios en favor de la función que Él le asigna. Acabo el párrafo 2. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. Quien comenta, Jesús se refiere aquí al tomador de decisiones, la parte de mi mente que elige. Ahora me doy cuenta de que decidí equivocadamente, y en lugar de tratar de perpetuar la ilusión de que existo como un yo separado, pido la ayuda de mi gentil Maestro para deshacer lo que hice real, eligiendo de nuevo. Recuerda,
la atracción de la culpabilidad, donde Jesús describe nuestra elección de enviar mensajeros de miedo o amor. Los primeros traen de vuelta las percepciones de culpa, pecado y reproche, mientras que los segundos regresan con percepciones de amor o peticiones de Él, errores en lugar de pecados. Estos errores no son del cuerpo, sino de las elecciones erróneas de la mente. Como sabemos, Jesús no nos dice que neguemos el cuerpo, sino que antes de que podamos saber que esta no es nuestra identidad, primero tenemos que usar el cuerpo de manera diferente. Esto lo hacemos eligiendo un maestro diferente, el perdón del Espíritu Santo, en lugar del ataque del ego. Paso al párrafo 3. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Ken comenta: ilusiones se refiere al mundo, donde el pecado es la fuente de todo lo que hicimos realidad fuera de nuestras mentes. Lo que percibimos afuera, los testigos del pecado, son sólo los efectos de la causa subyacente, que es la necesidad de la mente de protegerse a sí misma al negar su propia pecaminosidad y verla en el cuerpo. Por lo tanto, nuestras percepciones de culpa representan los pensamientos de pecado y culpa de la mente, que también son imaginarios. Las ilusiones no pueden sino engendrar ilusiones. Continuamente se nos recuerda que la totalidad del sistema de pensamiento del ego es una invención. El mundo que vemos no descansa en nada y por lo tanto tampoco debe ser nada. El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Continúo en el párrafo 3. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real, lo es. Ken añade: el ego tiene el cuerpo que nos dice que el mundo es real, a pesar de que es ilusorio y no tiene ninguna existencia fuera de nuestros pensamientos erróneos. Los órganos sensoriales del cuerpo confirman la mentira de que el mundo esté hecho real, y todos sabemos cuán presentes son nuestras necesidades físicas y psicológicas. Sin embargo, engañan. Y así leo un breve pasaje de los regalos de Dios que dice: no dejes que el mundo te engañe. Fue hecho para ser un engaño. Los sueños siguen siendo sueños y todos son igualmente falsos. Acabo el párrafo 3. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama, y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Ken comenta: en el Anticristo Jesús describe cómo el ego, es decir, el Anticristo, prueba que lo eterno muere y lo atemporal está lleno de tiempo. Una vez más, vemos cómo el pecado intenta demostrar que Dios está equivocado y que nosotros tenemos razón. Revisamos estos pasajes importantes y paso a leer un pasaje del capítulo 29, sección 8. Esto es lo que el Anticristo, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma
y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido, ahí lo inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo, ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios, que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos y el Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir. Quien comenta, de hecho, Dios también se ha convertido en un monstruo de odio, y para eso paso a leer un pasaje del capítulo 23, sección segunda. Dice así: pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su Hijo tiene de sí mismo, entre paréntesis, un pecador, y odiarlo por ello. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Sólo la destrucción puede ser el resultado final y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. Paso ahora al párrafo 4. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Ken comenta, la palabra clave aquí es parece. Lo que percibimos afuera a través de la proyección ciertamente parece aterradoramente real, pero una vez más es simplemente un sueño o una alucinación. Paso a leer un pasaje del capítulo 20, sección octava. Las alucinaciones sirven para alcanzar el objetivo de la locura, son el medio a través del cual el mundo externo, proyectado desde adentro, se ajusta al pecado y parece dar fe de su realidad. Aun así, sigue siendo cierto, no obstante, que no hay nada afuera. Sin embargo, es sobre esta nada donde se lanzan todas las proyecciones, pues es la proyección la que le confiere a la nada todo el significado que parece tener. Continúa Ken, por lo tanto no tenemos nada más que a nuestros pensamientos ilusorios proyectados hacia el exterior. Sin embargo, nuestra locura no puede darle al pecado una realidad que no tiene, excepto en los sueños de los que Jesús nos despierta suavemente. Pasamos ahora a una imagen que Jesús ha usado antes, los juguetes de pecado con los que juegan los niños. Y continúo en el párrafo 4. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a verse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Ken aclara, para el ego estas líneas son el colmo de la indignación, porque nos dicen que todo lo que pensamos que es tan importante, los pensamientos profundos de la historia y los acontecimientos significativos, así como los nuestros, no son nada. Son como juegos que juegan los niños, engañados de que con lo que juegan es real. Sin embargo, mientras tanto, el adulto sonríe suavemente a la imaginación del niño mientras juega un juego que él piensa que es muy real. Así también los juegos que llamamos nuestras vidas. Nuestro trabajo parece tan esencial
y nuestras relaciones tan vitales, nuestras necesidades tan opresivas y nuestros cuerpos tan urgentemente necesitados de cuidado y atención, todo esto es verdad dentro del sueño que llamamos vida. Sin embargo, salimos del sueño con Jesús y todo se ve diferente. Ahora simplemente sonreímos ante la seriedad con la que nos tomamos la vida antes. Donde antes había peligro, ahora hay un gentil recordatorio de nuestra seguridad, porque nuestra realidad es la ley de Dios, no los juguetes danzantes para niños. Y paso así a leer un pasaje del capítulo 30, sección 4. La realidad obedece las leyes de Dios y no las reglas que tú mismo estableces. Son sus leyes las que garantizan tu seguridad. Las ilusiones que creas con respecto a ti no obedecen ninguna ley. Parecen danzar por un rato al compás de las leyes que tú promulgaste para ellas, mas luego se desploman para no levantarse más. No son más que juguetes, hijo mío, de modo que no lamentes su pérdida. Su danza jamás te brindó felicidad alguna, pero tampoco eran cosas que pudiesen asustarte o mantenerte a salvo si respetaban tus reglas. Las ilusiones no deben ni apreciarse ni atacarse, sino que simplemente se deben considerar como juguetes infantiles sin ningún significado intrínseco. Ve significado en una sola de ellas y lo verás en todas. No veas significado en ninguna y no podrán afectarte en absoluto. Acabo el párrafo 4. Mientras tanto, su padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándole con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. Ken anota: el sistema de pensamiento del ego es la pretensión que dice que el amor de Dios se ha convertido en odio. El principio de expiación es la simple verdad que dice que lo que no pudo suceder no sucedió y por lo tanto no tuvo ningún efecto. El amor de Dios no ha cambiado. Paso a leer un breve pasaje del capítulo 4, sección 6. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y serás siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Acaba Ken: el amor de Dios simplemente es y nada más es en absoluto. Paso ahora al párrafo 5. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? Ken comenta: ese clamor proviene de los Salmos 13 y 89, donde el salmista apela a Dios: ¿hasta cuándo, oh Señor, me dejarás sufrir? ¿Hasta cuándo, oh Señor, esconderás de mí tu rostro? Jesús aquí cambia esto tanto al principio como al final de este párrafo. ¿Hasta cuándo, oh Hijo de Dios, permanecerás tú oculto? ¿Hasta cuándo te mantendrás a ti mismo fuera del cielo? Como dijo Jesús en lecciones anteriores, ¿por qué esperar al cielo? Y paso a acabar el párrafo 5. ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Hoy quizá.
El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué comenta? Jesús nos dice: todo esto es un sueño. ¿Por qué entonces persistes en quedarte dormido, teniendo pesadillas que te causan dolor? Todo lo que necesitas hacer es tomar mi mano, perdonar a tu hermano y despertar. Desde donde está Jesús, por encima del campo de batalla, de tiempo y espacio, este despertar ocurre en un instante. Sin embargo, su súplica desde fuera del sueño, en que aprendamos las lecciones dentro del tiempo que nos enseñan a estar libres de dolor aquí. Culpar a otros por nuestra incomodidad es la manera perfecta de mantener el sueño de pecado real en nuestras mentes, y esta proyección se expresa conmovedoramente en estas angustiosas líneas que nos regala Helen. Transpone las últimas palabras de la lección a una acusación contra Jesús, que recuerda los salmos por no haber cumplido su promesa de regreso, y dice así: ¿hasta cuándo, oh Señor, ordenaste que yo habite en una casa fantasmal? No he olvidado tu promesa, esperaré hasta que vengas, pero debo esperar con tristeza, con el canto fúnebre a mi alrededor, en el camino en el que me encuentro, y esperar tu regreso. ¿Hasta cuándo, oh amado Señor de la vida? ¿Hasta cuándo? Continúa Ken, y sin embargo el perdón nos muestra que fuimos nosotros quienes jugamos el juego infantil de pecado y muerte, cuyos juguetes no tienen el poder de herirnos o ayudarnos una vez que volvemos a nuestras mentes correctas y reconocemos que Jesús nos esperó. Fue nuestra traición, no la suya. Una vez que nuestros ojos se abren del sueño de muerte, los juguetes de pecado desaparecen en la luz de la verdad, la impecabilidad del Hijo de Dios. Y así otra pequeña estrofa de los regalos de Dios de Helen dice así: Señor, ¿realmente mantuviste tu hermosa palabra? ¿Estaba equivocado? ¿Te levantaste de nuevo? ¿Y fui yo quien falló en lugar de ti? La luz ha llegado, mis ojos se abren para verte. Acaba Ken. Así termina el sueño de pecado, con la feliz gratitud de que estábamos equivocados y que Jesús tenía razón otra vez.